están? Buenas noches. Bienvenidos a Día D. La semana pasada comentábamos que Lima es la ciudad de la furia, y es la furia no solamente de los delincuentes, sino también del limeño de a pie, o deberíamos decir, a la luz de lo que ocurrió en el Pentagonita, de los que van en bicicleta, porque lo hemos visto, ¿no? En el circuito del Pentagonito, una madre y un hijo se enfrascaron en una gresca que quedó íntegramente grabada en video, y quien grababa decía, lo está apuñalando, en un tono de voz atónito de lo que veía e iba registrando. Y es que en las imágenes veíamos a María Pérez Villanueva aparentemente solo golpear con el puño y por la espalda a Ángel Vela Isla, que se encontraba liado a golpes en el suelo encima de Denil Velázquez Pérez, el hijo de la mujer de María Villanueva, ante la inacción de un sereno que miraba todo y ni siquiera hacía el ademán de separar a los hombres en el suelo. Una vez ya separados, pudimos ver la dimensión del ataque. Isla, Ángel Vela, iba sangrando y sangraba profusamente de heridas que tenía por la espalda y en la pierna, y se atribuyen los cortes a María Villanueva, ¿verdad? Porque los ataques, ya los hemos visto en video, eran por la espalda. Él tuvo que ser internado en una clínica por la gravedad de los cortes que tenía, y hasta la semana pasada estaba en calidad, ¿no?, de observación y de investigados los tres. Entonces, preliminarmente, madre e hijo dijeron, no, nosotros no hemos atacado con arma blanca al señor Isla, más bien actuamos en defensa propia. Y María dice, este sujeto estaba encima de mi hijo, es cierto, y prácticamente lo estaba asfixiando hasta la inconsciencia con su polo, y yo salí a defenderlo, pero no lo ataqué con arma blanca. Lo cierto es que nuevamente las imágenes narran la historia por sí solas. Efectivamente, Isla estaba encima del hijo, pero hay un ataque con arma blanca que al final del día se ha sabido quién cometió el ataque. ¿Se justifica ese ataque artero? ¿Se puede alegar defensa personal para sacar un arma blanca y atacar a alguien? ¿Qué decisión tuvo la justicia ante la revelación que ocurrió durante la audiencia de este caso? Lorena Ormeño nos lo cuenta todo. No, le está metiendo cuchillo, mano. Fueron unos segundos de rabia descontrolada. Oye, vamos a separar. Un insulto, una pelea, un arma punzocortante. Tiene cuchillo, tierra. Una tarde de furia que afectó 3 vidas. Mira lo que le han hecho. ¿Qué? La señora me metió un cuchillo. ¿La señora? Ella, la señora. La señora, yo te sigo, mi madre. Esta noche en Día D, defensa propia o brutal agresión. No, ahí viene la muleta. Échate nomás, relájate. Furia y sangre en San Borja. Ahora salen a decir que su mamá no tenía ningún cortapunzante. Entonces, ¿qué? La señora solamente fue a darle golpes. Que la señora solamente le estaba dando cariñito. ¿Quién le apuñaló a mi esposo? Dios mío, es increíble. Estaba casi listo para competir por su segundo título como campeón sudamericano de físico-culturismo, y Ángel Vélez Isla no dejaba nada a la suerte. Crossover, definición. Vamos Ángel. Entrenaba sin descanso para el sudamericano a realizarse en Argentina, el último paso antes de luchar por el título mundial y levantar la bandera del Perú, el sueño para el que se preparó durante 2 décadas. En ese camino se enamoró de Paola Ruiz, la popular cocotera que hace varios años dejó el espectáculo para hacer empresa en Tarapoto. Allí ambos construyeron su hogar y tuvieron 2 hijos, y aunque entre pañales y negocios, Ángel siguió persiguiendo su sueño. Sin embargo, faltando 2 días para el campeonato, la desgracia se cruzó con él. Él debería de ya estar volando hacia Argentina. Mucha gente dice, pero es una cuchillada, se va a recuperar, ¿no? Como si todo el mundo se mete cuchillos. Tiene 7 perforaciones, de las cuales las más graves son en la pierna. Y esas perforaciones no le van a permitir entrenar por mucho tiempo, y esos músculos nunca van a regresar como eran antes. O quizá nunca más podría competir. Sí, en Argentina. No, el grande. La señora se mete golpes de puño, cachetadas, ¿no? Pero no en ningún momento
te refiere a haber utilizado ese objeto contundente. ¿Pero qué pasó realmente en el Pentagonito de San Borja? Todo comenzó a las 5:15 de la tarde del último martes. Estas imágenes grabadas a esa hora muestran a Ángel trotando con un amigo. Iban por una vereda del Pentagonito. 10 minutos después, Ángel inició una videollamada con su entrenador Juan de Dios Puicón. Entre el primer video y la videollamada, el deportista pasó de la vereda a un carril de la ciclovía, el detonante de la desgracia. Ángel está con el celular y está hablando conmigo. Entonces, estaban ellos caminando, quizá el error más grande que yo decía de Ángel es que han estado caminando por la ciclovía. Por este lado de aquí. Entonces Ángel tenía el teléfono, entonces ahí es donde se escucha palabras bastante fuertes de dos personas que parecía que se estaban peleando. Y Ángel lo único que ha hecho es esto, como que ¿qué pasó? ¿No? Y siguió hablando conmigo. Y en eso, oye, no estoy hablando a ti, no sé qué. O sea, la señora dice que le dijo, por favor, muévase, es mentira, ¿no? La señora comienza a decir este tipo de lisuras con su hijo. Y Ángel ha pensado de que se estaban peleando los dos, o sea, los dos ciclistas, exacto. Y entonces simplemente es como que, bueno, se ha ido como para un costado, ¿no? Como tratando de evitar el problema, el pleito. Y ahí otra vez el chico, te estoy hablando a ti, huevón de mierda, que no sé qué, que... Un montón de insultos. Es Ángel donde ha bajado el teléfono y le ha comenzado a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué me insultas? Y ha seguido avanzando el chico. Y es más adelante, mientras avanzaba, lo seguía insultando. ¿Qué vas a hacer, pues, huevón de mierda? ¿Qué vas a hacer? Que no sé qué. Le decía a Ángel. Y Ángel le decía, pero bájate de la bicicleta. Ha parado, se ha bajado de la bicicleta y ahí ha empezado el problema. María Pérez Villanueva y su hijo de 21 años, Nil Velázquez, que iban en bicicleta, exigían que Ángel salga de la ciclovía. ¿Quién inició la agresión verbal? Confuso, pero todos se dieron a la ira y fue tal el escándalo que un transeúnte comenzó a grabar cuando pasaron a las manos. No, le está metiendo cuchillo, hermano. En las imágenes se ve al físico-culturista levantando en peso a Nil Velázquez y llevarlo al piso mientras él se resistía. En ese momento su madre se lanza sobre el deportista y lo apuñala por la espalda. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Producto de las puñaladas, Ángel terminó bañado en sangre, mientras madre e hijo lo acusaban de insultarlos y agredirlos. Tranquilo. La señora me metió un cuchillo. Este video grabado a los minutos muestra los cortes de Ángel y a madre e hijo sin ninguna lesión visible. Yo estoy por viajar ya, yo estoy por viajar. Claro, te hablo de un sudamericano. No, pero señora... Por eso me quiere atropellar y me mete un cuchillo. ¿Qué cosa? Yo estoy con mis manos. Papi, todo eso bravo, ¿eh? Ella, la señora. Le ha metido esta navaja al esposo de Paola Ruiz. Entonces ensangrentado. Ángel fue llevado a una clínica donde fue operado, pues las 5 puñaladas tenían 10 centímetros de profundidad. Mientras María Pérez y su hijo fueron detenidos y en la de Pincri de San Borja denunciaron al físico-culturista por querer matarlos. El delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones. Me tiró un puñete y rompió mi casco atrás donde yo me encontraba con el agresor fuera de control. Mi madre no tenía ningún arma a su mano, ya que cuando yo estuve a punto de morir en el suelo ahogado, intenté defenderme con lo que esté a mi alcance. Como yo ya veía borroso y estaba casi inconsciente, a mi parecer, había visto una llave en el suelo donde me estaba agrediendo. Intenté defenderme con la llave en unas 2 ocasiones, cuando de pronto sentí un pulsón muy fuerte. Sentía que estaba sangrando. Durante 2 minutos después del estrangulamiento que me hizo el agresor, yo me sentía muy asustado porque creía que iba a morir. Ya lo tenía azul a mi hijo, morado, lo tenía a mi hijo ahí, como que déjalo, lo que me ves ahí en el video que digo, con mi mano que voy, déjalo, le separo de los pelos, le separo del cuello. Ahora no aguanta, le decían, el pico, ahora no aguanta, tipo, no dejaba de hablar, parecía un pitbull, no parecía una persona. Nil dijo que se defendió de Ángel con una llave, no con una navaja, y alegó que su mamá solo le jaló el pelo, pues lo estaba asfixiando con su polo. Pero el video muestra que el enfrentamiento físico duró segundos y que el polo lo tenía el amigo. El hijo de la señora señala de que Ángel lo tira al piso, empieza a golpearlo y que lo quiso ahorcar con su polo y él estuvo casi inconsciente durante 2 minutos. Efectivamente, eso es imposible.
Para empezar, en el video se ve claramente que Ángel, cuando empieza el video, lo agarra al chico para tumbarlo. Entonces, ¿cómo si es que yo voy a ahorcar a una persona, supuestamente lo voy a tener frente a frente? Y seguramente el chico, si es que se está asfixiando, no estaría parado como si nada delante de él. Estaría así o estaría en el suelo, asfixiándose como dice la señora. Pero lo único que estaba haciendo era estaba frente a frente insultando a Ángel. Y que se lo puso morado. En el video también se ve en el momento que Ángel lo reduce y lo tiene de espaldas al chico, que es donde lo quiere tumbar al suelo. Y en ese momento podría considerarse que realmente ahí, digamos, lo pudo haber asfixiado por un segundo. Pero la señora lo apuñala antes de que Ángel llegue al cuello del chico. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que Ángel es bastante grande, es un físico-culturista que ha sido campeón sudamericano. Es posible que él con esta maniobra pudo haberle hecho daño al chico y haberlo golpeado con el... No. De hecho, en el video claramente se ve, y es lo que le digo a todo el mundo, no se ve un solo puñete, un solo golpe de Ángel. Lo que se ve es una reducción, que la gente interpreta, lo está golpeando, no, es una reducción. Una reducción quiere decir que yo te agarro, te tiro al suelo, te dejo inmóvil para que sea lo que quieras hacer, no lo hagas. Está bien que el serenazgo, como dicen todos, no hizo nada, pero el serenazgo estaba ahí parado, mirando, y si es que lo hubiese estado asfixiando o algo, él hubiese reportado que venga otro serenazgo. Había gente ahí, habían serenazgos tanto allá como aquí. Y el agente de serenazgo sí hizo 2 llamadas a su central. Tierra, acá tú los caminantes están peleando, tierra, tú los caminantes. Un pantera acá, tierra. En el turno de caminante, conforme. Tento Moisés. Tiene cuchillo, tierra. En esta primera llamada, el sereno confirmó que sí hubo un arma y en su reporte al municipio la adjudicó a la mujer. En la segunda pidió una ambulancia para Ángel. No reportó algún ahorcamiento o desvanecimiento del ciclista. El sereno estuvo desde el inicio, aunque como un mero espectador. El arma del sereno es la radio. En San Borja nosotros tenemos una troncal de comunicación integrada y lo primero que hace el sereno es comunicar. ¿Se le indica al sereno que debe responder físicamente en alguna situación? ¿Es parte de su trabajo también? El protocolo estricto, no, más aún en arma blanca, lo primero es la integridad física, cuidar la integridad física y comunicar de manera inmediata a las autoridades como se hizo. Si es que nos centramos solamente en esos 20 segundos, efectivamente la sensación que te queda es que el sereno pudo haber hecho más, pudo haber pedido ayuda de los que estaban alrededor, por ejemplo, ¿no? O él incluso. Pero hay que recordar que hay un arma en el medio. Ante la presencia de un arma tiene que soltar la alerta para que las autoridades, la policía, por ejemplo, que es la autoridad competente cuando existen armas, participe, ¿no? Que es lo que pasó. Ahora, definitivamente, si nos centramos en esos 20 segundos, es condenable, ¿no? O sea, nosotros sí estamos de acuerdo en que si nos centramos en esos 20 segundos, el sereno pudo haber hecho más. Pese a todo, tras la denuncia de madre e hijo, la Fiscalía ordenó la detención de Ángel Vélez en la clínica, que por buscar ayuda médica no pudo colocar también su denuncia. La señora en ese momento fue, lógicamente, podía caminar, fue detenida y ahí aprovechó con su abogado, que se movieron inmediatamente, como te digo, no sé qué corona se maneja la señora y que ahora sale a decir por el tema de la mujer, que ella se ve afectada, que ella se ve que ella ha sido agredida y bla, 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 cosa que no es cierto. Mi esposo en ningún momento le insultó, yo hablé con mi esposo me juró por sus hijos y lo único que hizo es agarrarlo al chico, tenerlo ahí como quien decir, no peleemos, no hay que pelear, tranquilízate, tranquilicémonos. Y la señora viene por atrás y le mete los cortapunzantes. ¿De qué estamos hablando con tanta frialdad? Ahora que la señora salga a decir que ella no fue, ¿quién fue entonces? No se ve en las imágenes claramente que ella es la que le apuñala a mi esposo. La fiscalía levantó una orden de detención a mi esposo y desde ese mismo día mi esposo, cuando salió de sala de operaciones, me llama triste, llorando, decirme que tiene un policía en la habitación y que está en calidad de detenido. Díganme, ¿es posible eso? Ella dice que su hijo estaba siendo atacado pues por el señor, ¿no? Y como se me ha hecho, ella ha hecho todo lo posible para que lo suelte, porque ella lo está sujetando duro, lo está asfixiando. Quiso seguir mintiendo, pero ante el video, María Pérez tuvo que admitir que sí apuñaló a Ángel. La fiscalía le ofreció acogerse a la terminación anticipada y al pago de 15.000 soles en un mes para tener 4 años de prisión suspendida por lesiones graves y no 6 años en cárcel. Increíblemente, se quejó.
aceptan los cargos y el proceso se acaba ahora mismo. ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? Yo estoy nada más en casa, o sea, de un mes a un mes. El agraviado presenta lesiones graves y requiere un tratamiento puntual. No vamos a estar esperando a que la señora consiga dinero o no sé. Ella, si reconoce su responsabilidad, le estamos dando 4 años de pena de prioridad suspendida. Sí, acepto. Obligada aceptó y como premio salió libre de inmediato, mientras Ángel fue dado de alta inconforme y herido, sin saber si recuperará su carrera, el resultado de un día de furia. Yo lo dije, una mamá al ver a su hijo en peligro se pone como una leona, lo haría yo también. Atacar de ese modo, arteramente y con un arma blanca, eso rebasa el límite de la defensa personal. Porque además había un sereno que estaba pintado en la pared. Yo no entiendo cómo es que ni siquiera hace el ademán de separar cuerpos abandonados en la calle. Literalmente macabro. Bueno, en este caso se abre un nuevo capítulo con la liberación de uno de los condenados por la complicidad en este crimen atroz. La audiencia de este caso fue especialmente impactante. Ustedes recordarán cuando Jack Mifflin, hijo, el parricida, a gritos se arrodilló y oraba y le pedía al juez que por favor dejara a su madre en libertad, atribuyéndose él mismo toda la responsabilidad de este crimen. Las investigaciones, sin embargo, llegaron a establecer que madre e hijo golpearon, torturaron, sometieron a descargas eléctricas, en fin, se ensañaron con los cuerpos de Samuel, padre y ex esposo, ¿no?, de madre e hijo, y para luego ahorcarlos, ¿con qué? Con una cadena que proveyó, ¿quién? Melanio Briceño Panduro, un suboficial de la policía, cómplice, según la sentencia, de este crimen. ¿Cuál fue el móvil? Recordarán ustedes, la casa de Samuel Mifflin, por la que batallaron largos 8 años, ¿no es cierto? Y que administraba y usufructuaba Jack, el hijo, porque alquilaba los pisos superiores. El padre vivía en la primera planta. Jack y su madre han sido sentenciados o fueron sentenciados en su momento a 25 años de prisión y el policía, el suboficial briceño, a 25 años. Sin embargo, ¿por qué ha sido puesto en libertad? Ha sido puesto en libertad porque el Poder Judicial anuló la sentencia y la anuló no declarándolo inocencia, sino pidiendo un nuevo juicio. ¿Por qué? Esto es lo que nos cuenta esta noche Lorena Ormeño, que además regresa a la Casa del Horror, donde lejos de haber acabado la zozobra, continúan habiendo amenazas de otros familiares de los Mifflin, y eso es lo que sotoboche, porque se mueren de miedo los inquilinos, le cuentan a Lorena Ormeño. Cólera, rabia de cómo le den libertad a un hombre que ha participado en todo eso, en llevar los objetos para que puedan matar a mi hermana, lo matarán a mi cuñado, y salga libre de todo esto. Impotencia, rabia de que la justicia esté de parte de los que hacen daño. Norma Peralta vive entre la ira y el miedo al saber que uno de los asesinos de su hermana está libre, a menos de 4 años de uno de los crímenes más horrendos de los últimos tiempos. Niña, mi mamá no se vaya a la prisión. Digo, por favor, yo soy culpable. Yo le digo yo. En abril de 2018, Jack Mifflin caía de rodillas ante un juez intentando librar de la cárcel a su madre Isabel Díaz, luego que fueran detenidos tras torturar, asesinar y arrojar en bolsas de basura los cuerpos de su padre y su nueva esposa. Y a su lado, en silencio, permanecía el suboficial de segunda, Melanio Briceño Panduro, sindicado como su cómplice. Increíblemente, hoy, el policía está libre. Se confundieron en colocar el nombre de la víctima. En vez de colocar Samuel Mifflin, colocaron Irma Peralta. El redactor de la sentencia se equivoca y con ese detalle cualquier asesino puede salir de la cárcel. ¿Así de simple? Lamentablemente en este caso sucedió así. ¿Aló? Hola, buenos días, señor Melanio. Sí, realmente se ha hecho justicia con mi persona. Esta noche, en día de Justicia Fallida, el nuevo vía crucis en el caso Mifflin Peralta. Que se haga justicia y que no le den libertad, porque va a ser un asesino más. Si él sale libre de toda culpa, lo va a entrar a la policía. Tiene un arma. Y como en muchos otros casos, vuelven a matar, vuelven a asesinar.
Está rompiendo la casa, señorita, por favor, mándame un patrullero. Era 2015 cuando Samuel Mifflin era desalojado violentamente de su casa en el Girón, Estados Unidos, en Comas. Y la mujer que se le tiraba encima no era otra que su ex esposa, Isabel Díaz Salcedo, su futura asesina. Y allí, observando todo, aparecía Melanio Briceño, un policía bastante conocido por don Samuel. ¡Mira tú, policía! ¡Tú te pintas preso! ¡Estás en la fiscalía! Y es que ese policía era en realidad pareja de Isabel Díaz cuando ella volvía a Lima desde los Estados Unidos, donde radicaba con su nuevo esposo. Esa noche Briceño no estuvo allí para garantizar el orden, sino para protegerla a ella en el desalojo. Todo fue grabado por Irma Peralta, entonces recién casada con don Samuel. Con el señor, con la señora, y habían pleito y él siempre participaba. Mi cuñado estaba dentro de la casa y hubo el desalojo. Hay videos de que él está presente ahí y incluso está uniformado, él está ahí. Cuando la señora lo hiera, mi cuñado le corta el brazo y le cierra la puerta. Mi cuñado estaba ensangrentado, incluso hasta su ojito perdió por ese lado. Y es que la disputa por la casa llevaba casi una década y había generado 8 juicios que desde Estados Unidos Isabel Díaz solventaba. Mientras en Lima, Briceño se mudó al predio siendo denunciado por don Samuel por usurpación en inspectoría de la policía. Y el hijo, Jack Mifflin, sin trabajar cobraba los alquileres de los cuartos, dándose la gran vida con su pareja venezolana de día y aterrorizando a su padre, su nueva esposa y su hija de 15 años de noche. Y las amenazas se concretaron en abril de 2018. Luego que la menor se fue al colegio, Jack Mifflin y su madre asesinaron a don Samuel y su esposa Irma, no sin antes torturarlos, golpeándolos, pasándoles corriente y aparentemente ahorcándolos con una cadena, que según declararía la novia de Jack, testigo de todo, el policía Briceño les llevó mientras cometían los crímenes. Madre e hijo fueron sentenciados a 35 años de cárcel y Melanio Briceño Panduro a 25 como cómplice primario. Increíblemente, hoy el policía está libre. Realmente se ha hecho justicia. Ha sido 3 años y 3 meses que pasó en prisión injustamente. Por eso le digo, converse con mi abogado nomás. ¿No participó nunca directamente en el caso? Porque usted llevó las cadenas, tenía la maleta. Si yo hubiese participado, estaría en la cárcel, señorita. Pero usted no lo han absuelto. Han visto que yo no he participado. Pero usted no lo han absuelto, usted le han mandado un nuevo juicio, no han dicho que es inocente tampoco. Así es, señorita. Sí, Briceño lleva 4 meses libre, pero no declarado inocente, sino a espera de un nuevo juicio, luego que la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima Norte anulara su condena. La razón, este error en la redacción de la sentencia. Condenando a Melanio Eberto Briceño Panduro como cómplice primario del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, parricidio calificado en agravio de Irma Peralta Vázquez. Parricidio agravado. El relator lee parricidio calificado en agravio de Irma Peralta y en ese momento los jueces lo corrigen. ¿Pero qué significa esto? Lo que pasa es que Jack Mifflin y su mamá tenían un grado de parentesco con el occiso Samuel Mifflin y por eso se comete delito de parricidio. Pero en el caso de Irma Peralta, que era su madrastra, no tienen ningún vínculo de ascendiente o descendiente o cónyuge o excónyuge, motivo por el cual se comete homicidio calificado. Se confundieron en colocar el nombre de la víctima. En vez de colocar Samuel Mifflin, colocaron Irma Peralta. Y es que ese error favoreció la apelación del policía, trajo abajo todo el proceso y se ordenó su libertad inmediata, pues según los jueces esa falta era imposible de corregir. Pero, ¿lo era? Yo considero que es un error subsanable de acuerdo al artículo 248 del Código de Procedimientos Penales y en todo caso se pudo corregir, ¿no? Si se colocó como nombre agraviados Irma Peralta, se pudo cambiar que fue Samuel Mifflin el verdadero agraviado, ¿no? Pero no solamente... Más no anular todo un juicio oral. Pero no fue todo. Cuestionaron además una supuesta falta de motivos de Briceño en los crímenes, algo que según Lizeth Garrido, abogada de la familia Peralta, quedó claro en el juicio. Se ha determinado, número 1, que quien proporcionó las cadenas fue Briceño. Número 2,
se oralizó un documento de la gobernación donde el señor Samuel Mifflin, cuando estaba en vida, dejó dicho que si algo le llegara a pasar, quien sería responsable sería Briceño. Briceño fue el que estuvo presente en el desalojo de la casa a Samuel Mifflin, motivo por el cual él entabló denuncias penales, una queja ante inspectoría, llegando incluso a ser sancionado, digámoslo así, por culpa de Samuel Mifflin. La venezolana declaró que él había participado, que él llevó las cizallas, incluso la mujer, después de haber matado a mi hermana, matado a mi cuñado, lo lleva las cosas a la casa de él, le entrega el maletín a él, llegó ante él, él sabía todo lo que iban a hacer. ¿Me va a decir ahora que él no sabía? Melanio Briceño admitió que compró y entregó la cadena a Jack Mifflin, pero dijo sin saber en qué se usaría. Pero, ¿y sus conflictos? Quisimos entrevistarlo, pero su abogado habló por él. Entiendo el malestar, entiendo la pena de este hecho tan penoso y lamentable, pero también hay que ver la contraparte, ¿no? El señor Briceño Panduro también ha sufrido 3 años, o más de 3 años, privado de su libertad. ¿Se le puede llamar sufrimiento cuando estuvo involucrado en estas muertes? Tú lo has dicho, involucrado. Puede estar involucrado en una situación, pero no hay nada objetivo que lo condene y que le atribuya ese grado de que él es autor o cómplice primario, como se le dice. El caso concreto, llevar una cadena y un candado, podría llamarse que es la justificación y es la fundamentación para una persona privarla de su libertad y sentenciarla por homicidio calificado y también de parricidio calificado. Doctor, pero es que él no es una persona a la que le pidieron que compre una cadena y la entregue. El señor Briceño tenía problemas legales incluso con la víctima. Si ha habido algún conflicto entre ellos, no necesariamente puede implicar que haya un homicidio o un asesinato o quitarle la vida a una persona. Álvaro Peláez insiste en que, aunque fue sindicado por llevar la cadena, ni la testigo venezolana ni los parricidas señalan a su patrocinado de haber participado en los crímenes. Esa, dice, es la razón del nuevo juicio, no el error en la sentencia. En ciertos momentos de este proceso, primero se echa la culpa Jack, después se echa la culpa a la madre, o viceversa. Ambos echan la culpa, se atribuyen la culpa, supongo que uno para salvar al otro. Pero ninguno de ellos, en ningún momento, ha dicho que el señor Briceño Panduro haya estado dentro de la esfera de este ilícito penal. Que una persona que va, entrega una cadena, un candado, está sometido en este momento a un proceso penal y sin embargo el taxista que llevó los restos, la ciudadana venezolana, Catherine Montero, ha limpiado, ha salido, ha vuelto a entrar, no está comprendida en este proceso. Y a casi 4 años de la tragedia, no hay consuelo para los Peralta, para la hija a la que le quitaron a su madre. Es muy difícil, siempre le va a hacer falta a su madre. ¿Qué pasó con la casa? La razón de tanto odio. ¿Para qué pelear en algo que ha ocurrido, ha trascendido la muerte de mi hermana y pelear nosotros por algo que no vale la pena? No nos va a regresar a mi hermana. O este dolor que aún lo tenemos. Que mi padre falleció a su dolor de perder a su hija. Fuimos a la casa suponiendo que tras el horror estaría abandonada. Sin embargo, encontramos a una familia mudándose precisamente al piso donde todo ocurrió. 3 años y medio después del terrible asesinato, el tiempo parece haberse detenido en esta casa del Jirón, Estados Unidos, 241 en Comas. Como podemos ver, los cuartos siguen siendo alquilados a diferentes personas que tienen que llamar al teléfono que se encuentra colgado en la ventana, tal como hace varios años. La diferencia es que ahora hay una cámara revisando cada movimiento en esta zona. Aparentemente, a pesar de estas terribles muertes, la pelea continúa. Y es que aunque por temor no quisieron declarar, inquilinos revelaron que todo estaría tal como antes de los homicidios. Esa cámara serviría para vigilar quién va y quién viene, pues otro familiar del asesinado Samuel Mifflin alquilaría el primer piso, mientras una supuesta nueva novia de Jack cobraría en su nombre los alquileres del segundo y tercer piso. En un intento por apoderarse de todo, desde la cárcel el parricida llamaría a los inquilinos a amenazarlos de muerte. Pero
puede favorecer a los asesinos la nulidad del juicio del policía briseño? Existe la posibilidad de que presenten prueba nueva y se pueda volver a revisar la sentencia. Y si fuera estimada por la Sala Suprema, incluso podrían salir en libertad. Ahora el hombre salga libre de toda culpa, como se dice, no salga firme y esté en las calles andando y que nos pueda pasar algo a nosotros, a cualquiera de mis hermanos o a mí. O incluso con su hija misma de mi hermana, ¿no? El hijo, ¿no?, que es Mifli, al menos a mí me amenazaba más, ¿no? Haciéndome así, me va a cortar el cuello, que ya vas a ver con la cabeza. Casi 4 años después, nada parece haber cambiado en este horrendo caso. Ni las vidas perdidas han logrado sembrar arrepentimiento en los culpables, y el tiempo no ha podido cerrar las heridas de los deudos. Pero todo hiere más cuando la justicia falla. Antes de la pausa vamos con una de las preguntas que ha planteado Iris en esta encuesta urbano-rural entre el 2 y el 3 de diciembre. Y ahí va, la primera pregunta sobre los $20.000 encontrados en el baño privado del despacho que ocupó el amigo y hoy exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco. La pregunta va hacia si esto vincula al gobierno del presidente Castillo con hechos de corrupción. Sí, 85,1%, no 8,4%, no precisan 6,5%. A esto hay que sumarle que además el señor Bruno Pacheco, ¿no es cierto?, el chofer asignado a Palacio le deposita 20.000 soles. ¿De dónde? ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué? Nadie se lo explica. El chofer de momento está inubicable para la prensa y tendría que explicar el origen de los fondos, origen lícito por supuesto, para justificar este depósito a Bruno Pacheco, que ya se le suma a la investigación por enriquecimiento ilícito, ¿correcto? Entonces, hay más preguntas en esta encuesta, las vamos a ir dando más adelante. Ahora nos vamos a la pausa y vamos a regresar porque aquí en Día D estamos tratando de entender lo que ocurre debajo del sombrero. El presidente no se saca el sombrero chotano, dice que solamente para dormir, que es entonces cuando se pone la gorra, ¿no? Porque si no, ¿cómo duermo con mi sombrero chotano? Intentó ser gracioso, intentó ser retórico, no entendemos. Como no entendemos tampoco por dónde va el gobierno de Pedro Castillo, que parece un presidente adicto a dispararse a los pies permanentemente con las decisiones que toma, mientras que el país entra en franca zozobra, afectando la economía. Así que hacemos un esfuerzo por entender lo que ocurre en la cabeza de nuestro presidente, del presidente Pedro Castillo. Nos vamos a la pausa, pero antes tengo un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Tienes la constante tentación de comprar la nueva versión de algo que ya tienes y que no sea tan necesario? Pues tranquilo, ahora con la alcancía virtual de Interbank, alejas las tentaciones y ahorras con un swipe. Si quieres ahorrar fácil, seguro y de forma 100% digital, abre tu cuenta simple y usa la alcancía virtual de Interbank. Recuerda que si haces tu primer swipe antes del 15 de diciembre, entras al sorteo de un viaje a Qatar y 4 iPhones 12. ¿Qué esperas para empezar a ahorrar? Interbank, es tiempo de ir por más. Hacemos una pausa, es breve y volvemos aquí en Día D. Esta noche en Día D. ¿Hacia dónde nos llevas, Pedro? Los peruanos exigimos una explicación, señor presidente. Además, la última encuesta de Índice. ¿Qué opinan los peruanos de la vacancia, los $20.000 de Pacheco y las reuniones presidenciales en Breña? Y dicen que de día te pones tu sombrero, de noche te pones tu gorro. Tengo que sacarme de noche el sombrero, porque ¿cómo voy a dormir? Además, la gran esperanza de los agricultores cusqueños en las alturas de Lares para preservar con técnicas ancestrales nuestras milenarias y valiosas especies nativas. Trabajamos semillas que estaban desapareciéndose, rescatamos esas semillas. Rescatamos lo que es el cocoto, chulpi, el maíz chuspi. Otra de las
preguntas que se planteó en esta encuesta de IDICE es respecto a las reuniones fuera del Palacio, el Palacio Presidencial. En el despacho llamado despacho paralelo de la calle Zarratea en Breña, ¿no? En términos generales, considera que las reuniones realizadas por el presidente Castillo en Breña para tratar diferentes temas tendrían vinculación con corrupción contundente, sí, 78,9%, no 10,2%, no precisan 10,9%. Más adelante, más preguntas, pero vamos con esto que habíamos adelantado. A ver, el presidente Pedro Castillo, la verdad es que resulta un permanente signo de interrogación. Es difícil adivinar sus verdaderos planes cuando su discurso muta según la audiencia que tenga al frente. El presidente es pro empresa privada, pro minería, respetuoso del marco constitucional y jurídico, cuando el público de esa audiencia está conformado por empresarios y agentes financieros. Sin embargo, cuando está en provincias, correcto, lo que hace es hablar de renegociación de contratos, abiertas amenazas a no darle un sol a la prensa que le resulta adversa, incluso amenaza con estatizaciones, en mensajes que luego parece que se da cuenta, recula y tiene que dar marcha atrás, ¿no es cierto? Y utiliza este tono, ¿no es cierto?, de promesas que ya suenan a campaña, haciéndole un guiño a ese discurso más radical que él atribuye a haber llegado a la presidencia, cuando su público es de provincias, ¿correcto? Entonces, nos preguntamos cuál es la lógica del presidente Pedro Castillo a las críticas a su gestión errática, a la incoherencia de sus mensajes, a sus erradas decisiones en la elección de ministros y funcionarios, cuando él responde victimizándose, atribuyendo todas las críticas a su origen andino. El presidente es renuente a dar entrevistas. Desde la segunda campaña electoral hasta los poco más de 4 meses que ya lleva en Palacio de Gobierno, no ha dado ninguna entrevista a ningún medio. Y más bien lo que prioriza es el discurso en tono de campaña, repitiendo promesas populistas, ¿no es cierto?, y respondiendo poco y mal a los cuestionamientos que hay sobre la poca transparencia en su gestión. Los indicios de irregularidades, además, hay que decirlo, por decirlo menos, abundan en el caso de su amigo y exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, que está siendo investigado con asuntos que lindan con lo presuntamente delictivo, y eso es grave. Y lo que ha hecho el presidente este fin de semana es responder con un nuevo dislate, ¿no es cierto?, porque se le cuestionan las reuniones en el despacho paralelo, se le cuestiona los $20.000, en fin, toda la opacidad que hay en su entorno, y él responde con la broma que, pero yo me tengo que sacar el sombrero para dormir en la noche. Me cuestiona por qué me pongo gorro y me saco el sombrero, porque tengo que dormir. ¿Cree el presidente que es gracioso? ¿Puede con eso apagar los incendios que se multiplican a su alrededor por sus propias decisiones y por sus propios silencios? Fernando Díaz. Me someto a las rondas campesinas para que haga una investigación. Hoy, a partir de ahora. Yo creo que hay que tomar en cuenta de dónde viene Pedro Castillo. Pedro Castillo viene de los Andes del Perú, es un profesor cajamarquino, pero como dije es un sindicalista. Y sobre la base de ese personaje es que se ha desarrollado el candidato y luego el presidente de la República. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación. Cuando él sale a decir en su mensaje, desde el día 1 han querido mi vacancia, pues no le falta razón. Pero tener razón en eso no significa que no reconozcas tus limitaciones y tus errores. Y dicen que de día te pones tu sombrero, de noche te pones tu gorro. Tengo que sacarme de noche el sombrero, porque ¿cómo voy a dormir? Y en realidad, a mí, el sombrero más bien, que es tan simbólico, o sea, creo que es una cosa que permite que las personas se sientan identificadas con él, ahorita deja de tener valor. Él decía, ¿no?, en campaña, que estas cosas que sí, los carros y la gente, tú estás haciendo lo mismo, nada más que en Breña. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, me parece como más grave, además, porque lo haces, pero, o sea, si no te gustara, lo harías en Palacio de Gobierno, pero veo que encima tienes dos formas de actuar. Palabra de maestro. Érase una vez un hombre a un sombrero pegado.
Durante 5 meses de mandato, el accesorio sobre la cabeza del presidente Pedro Castillo no solo ha secuestrado todas las miradas, sino también las ideas de un hombre que jamás imaginó llegar a la presidencia del Perú y que hoy paga con un pedido de vacancia la factura de su improvisación, de su soberbia y de una oposición que no le perdona una. No ha tenido esa transformación desde el lado comunicacional para comportarse como un estadista, comportarse como un jefe de Estado, sino que siguió comportando como un sindicalista, como un candidato y como un representante de un sector que parecía emergente para de alguna manera compensar estas diferencias sociales que ha habido en el Perú desde hace muchísimos años. Inicialmente se pensó que bajo el sombrero de Castillo se escondían los verdaderos titiriteros serronistas del mandatario, pero tras los cismas y los quiebres en Perú Libre se evidenciaron las grietas y Castillo fue desnudado en su precariedad, el total desconocimiento de la gestión pública. El presidente tiene que utilizar la comunicación para convertirse en líder y consolidar su liderazgo, porque eso a la gente, digamos, le genera, ¿no?, la sensación de seguridad. La política está llena de gestos y el presidente para muchos se quedó atrapado en la campaña de abril, en el grito de la plaza y en la tan trillada palabra de maestro. Solamente tiene una comunicación de una dirección hacia otra, en una plaza donde él tiene el micrófono y donde la gente no lo tiene. Entonces, esos dos elementos creo que le están jugando ya en contra y que están tener una gestión caótica y opaca, ¿no?, de poca transparencia y que se siente de poca capacidad. Para dar el salto a lo que el resto de peruanos que no votaron por él reclaman hoy. Esta imagen bonita del profesor rural que llega a la presidencia en el Bicentenario fue bonita hasta que le pusieron la banda presidencial. Ahora ya es el presidente. Entonces tiene que comportarse como tal, como jefe de Estado. La antropóloga Macarena Moscoso y el politólogo Paulo Sosa son dos de los 9 investigadores del Instituto de Estudios Peruanos, autores de El Profe, un libro que analiza precisamente a Pedro Castillo, el sindicalista que se convirtió en presidente. Castillo ha entrado con una oposición muy fuerte, una oposición que está, digamos, mirando con lupa cada una de las cosas que hace. Y una ciudadanía también, creo yo, con unas expectativas tan altas que no tiene paciencia frente a, digamos, lo que significa este proceso de adaptación. Aquel sombrero inamovible que más parecía un paraguas blindado ante la lluvia de críticas o el camuflaje de sus inseguridades fue reemplazado en la penumbra de las calles de Breña por una gorra para pasar desapercibido. Yo más bien veo a una persona que se parece mucho más a los políticos tradicionales que reparten la torta entre quienes lo llevaron al poder y el resto, todas estas cosas se trabajan bajo la mesa. Creo que es el peor momento para alguien como Castillo para asumir la presidencia. El que calla otorga es un viejo y trillado refrán, pero en política no se puede permanecer mudo. No lo escuchamos, ¿no? No sabemos qué dice, no sabemos qué piensa. Estas cosas de no decirle a la prensa una conferencia de prensa todos los días o un mensaje, no sé, el mensaje que ha durado 2 minutos o 3 minutos que no nos ha dicho absolutamente nada. Castillo tiene un tremendo problema de comunicación. El manejo de la comunicación tiene que ser muy profesional, tiene que estar a cargo de personas que tengan una gran confianza con el presidente, como para, por ejemplo, sugerirle a veces vestimenta, a veces aptitudes, ¿no?, a veces incluso los lugares donde desde donde debe enviar, ¿no?, o transmitir sus mensajes al país. Y debo develarles un secreto que no quería decirlos, y vengo a decirlos acá en Vidahuasi. He estado haciendo la chanchita ya, he estado haciendo los ahorros para dar a los niños, para salvar a los niños huérfanos del país, y que la voy a sustentar en cualquier momento. Tiene un entorno cercano en quien confía, pero que no sabe cómo ayudarlo, porque él no solamente necesita asesoría en comunicación, creo que es muy facilista, él necesita asesoría en gestión del Estado. Castillo ha sido engullido por el simbolismo del sombrero, que puede resultar todavía reivindicador en el medio rural, pero que a estas alturas ya no le da sombra ni a su propio dueño. Cuando estás en casa, estás protegido, no necesitas un sombrero, porque tienes algo bajo la cabeza que te cubre, te protege
y el sombrero lo dejas a un costado, o lo dejas colgado en la puerta de la casa porque lo necesitas para salir y protegerte en el exterior, no en el interior. Y eso creo que el presidente Pedro Castillo pues está mal utilizando esta simbología y está excediéndose en el uso no solamente del sombrero, sino también del discurso. La retórica del hijo predilecto de Chota ha comenzado a agotarse. Las malas designaciones de funcionarios, la falta de firmeza para desvincularse de personajes impresentables y la incertidumbre económica que sigue generando este gobierno se refleja en la caída de la aprobación presidencial. Probablemente el principal drama en el caso de Castillo sea que él se haya formado políticamente en el universo de la queja, ¿no? De pedir soluciones, del conflicto. Pero cuando le toca solucionar conflictos y cuando le toca encontrar las soluciones, no tiene ese chip. Desconfiado y algo terco, dice su entorno de él. Descifrar a Pedro Castillo es una tarea pendiente. ¿Cómo lo vamos a descifrar? Es como un novio que no te habla, ¿no? ¿Cómo lo quiero? Si no me dice que me quiere. O sea, no sé qué... O sea, de verdad es bien difícil, ¿no? Si hay algo que no ha entendido Castillo, o aparentemente se resiste a aceptar, es que su vida ya no es la misma y que como jefe de Estado debería estar preparado para responder todo tipo de preguntas. ¿Está pensando en renunciar a la presidencia? ¿Usted está loco, señor? De la vacancia. ¿Ah? Estoy loco. ¿A qué se concebe su pregunta? Sí, ayúdeme a sacar esta junta. ¿A qué voy a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? Se le ha pedido que hable, que declare, que dé ruedas de prensa, que ofrezca mensajes claros y contundentes. Un país no se gobierna desde el Twitter. Y se presta a entender que quien está escribiendo puede ser otra persona. Es necesaria que el presidente de la República tenga esa conexión a través de los medios de comunicación. Que si un periodista se le acerca con un micrófono y le hace una pregunta incómoda, él tiene que saber cómo precisamente llevarse con ese tipo de relaciones. No todos los periodistas son amigables. Es más, el medio tiene que fiscalizar a la máxima autoridad. Y si no se acomoda a eso, entonces va a caer nuevamente en esta repetición de errores y errores. A todos estos ingredientes se suma uno no menos importante. Pedro Castillo es un representante del sindicalismo regional, relegado por el llamado establishment y que en Lima resulta chocante. La incapacidad de seguir las reglas de transparencia que observamos en muchos gobiernos regionales se está trasladando al gobierno central. Entonces viene con esa mentalidad de que es natural jalar a los amigos. Aquel que le ayudó de alguna manera lo trae. Conoce a la encargada de la posta médica de su provincia y la nombra como alto cargo en un puesto de salud. Quiere confrontar con periodistas o autoridades agudas, se escapa de ellos. Para el psicólogo social Jorge Yamamoto existe sobre todo en Lima un indudable racismo y discriminación hacia el mandatario, que es utilizado por él como preámbulo de todos sus mensajes. Es ese tipo de discriminación de ciertas clases aristocráticas limeñas y sobre todo los nuevos ricos pseudo aristocráticos son los que han ayudado en gran medida a que Castillo salga elegido. El desencanto es una emoción que en un contexto político tan polarizado como el nuestro puede detonar en una nueva convulsión social. Finalmente el discurso es: si no estás conmigo, estás con la oposición, y viceversa. Si no apoyas la vacancia, eres castillista. Entonces, cuando tú tienes esas dos posiciones antagónicas tan fuertes, en realidad cualquier oportunidad de crítica a cualquiera de los dos lados que sea sustantiva muere, y termina esto convirtiéndose en una batalla de acusaciones, sin sentido. Valentín Sánchez, presidente de las rondas campesinas y rurales del Perú, acaba de decir que Pedro Castillo nunca fue rondero.
El presidente atraviesa sin duda el momento más difícil de la gestión, donde hasta aquellos garantes que lo auparon al triunfo electoral prefieren ahora silbar de costado. Yo creo que quienes tienen un pensamiento más o menos demócrata en el Perú, desde el día 1 estaban dispuestos a proteger a Castillo de ciertos excesos, de ciertas personalidades extremas. El peor problema de Castillo, conforme pasen los días, es que a esos mismos demócratas, entre comillas, ya no les provoque tanto ayudarlo, ¿no? Que lo dejen morir. O sea, el presidente tiene que poner de sí para que provoque sostenerlo. Cierto también que la figura presidencial no se construye de la noche a la mañana, y menos en un país como el Perú, donde se pide mucho, se improvisa siempre y se tiene muy poca paciencia. Puede que haya un componente racista, pero no es esa la razón por la que la aprobación presidencial viene en franco declive y preocupante declive. La gente quiere chamba, la gente quiere soluciones frente a la pandemia, la gente necesita certeza para poder invertir. Todo está frenado porque nadie sabe cuál es el rumbo que va a tomar el gobierno del presidente Castillo, porque hasta ahora no lo tenemos claro, con sus idas y venidas, marchas y contramarchas. La aprobación presidencial, vamos con el siguiente cuadro de la encuesta de Índice. La aprobación presidencial es la siguiente: aprueba o desaprueba en términos generales la gestión del presidente Pedro Castillo, 18,8% solamente la aprueba. Perdón, si ponemos por favor el cuadro de la aprobación. Ese cuadro ya lo pusimos. Vamos con el cuadro ese también ya lo pusimos. Vamos con el siguiente. ¿Aprueba o desaprueba? Desaprueba. No, esa es la de la vacancia. Ok. Aprueban 18,8%. Aprueba nada más la gestión del presidente Pedro Castillo, que va un poco en consonancia con lo que ya habían salido en encuestas anteriores. La semana antepasada, IEP decía que estaba su aprobación en solamente 25%. Y esta noche dice, aprueban solamente 18,8%, desaprueban 72,2%. Y esto es, no pasa por el sombrero, si se lo pone o no se lo pone, no pasa por el tema de si es campesino, rondero, de origen humilde, sino pasa por un tema simplemente de incertidumbre, la canasta básica familiar. Un tercio de la canasta básica familiar depende exclusivamente del tema de un dólar que está alto, de insumos que se tienen que importar para producir, y el dólar está alto, y nos lo han dicho los economistas y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, un dólar que está disparado por la incertidumbre que hay, por la fuga de capitales, que tiene un ahorro, ha comprado dólares y se ha mandado mudar con sus ahorros a otra parte porque aquí no sabe qué es lo que va a pasar. Y por más que el presidente se llene la boca en foros de empresarios y agentes financieros diciendo les he expropiado, les he quitado, he estatizado, no. Pero la gente tiene miedo y ante el pavor, lo poquito que puede ahorrar lo cambia a dólares y se lo lleva. Fuga de capitales, la más grande de nuestra historia. Eso es lo que ha ocurrido y esa es la incertidumbre que genera el presidente Pedro Castillo, y ahí está su desaprobación. No hay otra cosa. Pero vamos con el tema del pedido de vacancia presidencial, que es lo que está sonando muy fuerte y que podría decidirse esta semana. En primer lugar, si es que obligan al presidente a ir a responder ante el Congreso de la República. Aprueba el pedido de vacancia presidencial 72,5%, lo desaprueba 14,6%. O sea, 72,5% de los peruanos encuestados por Índice quieren al presidente fuera de Palacio de Gobierno. ¿Es esa en este momento la mejor solución? Pero antes que eso, nos deberíamos preguntar si hay sustento constitucional, ¿no es cierto?, para pedir la vacancia presidencial, que es otro cantar y que no tiene nada que ver con la desaprobación del presidente, porque puede ser un presidente con muy baja desaprobación, como Alejandro Toledo, pero que en su momento tuvo la inteligencia de escoger por lo menos ministros que medianamente le ayudaron a llevar el gobierno, o nos estamos olvidando de eso. Vamos con la ficha técnica.
de esta encuesta de IDICE, personas residentes y votantes mayores de 18 años a nivel nacional. La metodología ha sido entrevista a hogares con utilización de cuestionario telefónica. El tamaño de la muestra, 1.200 personas a nivel nacional, con un margen de error de más o menos 2,8%, y se realizó entre el 2 y el 3 de diciembre de este año. Entonces, hablemos del tema de fondo en el pedido de la vacancia presidencial, promovido por grupos, agrupaciones políticas que han anunciado además que no irán a reunirse con el presidente Pedro Castillo, que es lo que se anunció esta tarde. Comunicado de despacho de la Presidencia de la República: para mañana están citados los líderes políticos de Renovación, de Avanza País, de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso. Bueno, Fuerza Popular ya adelantó que no va a ir a la reunión en Palacio de Gobierno. El señor Rafael López Aliaga ha dicho que tampoco va a asistir, porque dice: ¿cómo voy a asistir si yo estoy pidiendo la vacancia del presidente? No van. Y el presidente, como que ahora, cuando ya se ve acorralado por las circunstancias, busca tender puentes, que es lo que debió hacer, ¿no es cierto?, cuando empezó a ver que había enormes resistencias a su plan de gobierno original y que era inviable. Juan Cheput está con nosotros para hablar de esta encuesta. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pamela. Encantado de conversar contigo. Juan, es mayoritario. Hay encuestas que dan menos porcentaje, pero aún así hay un grueso de peruanos que reclaman la vacancia presidencial. Así es. En estos momentos, al ver esta encuesta de IDICE, se ve que hay un 72%, lo cual demuestra que ha habido un incremento realmente muy grande en lo que se refiere a los peruanos que desean que haya una vacancia presidencial. En las últimas encuestas se hablaba de prácticamente un empate, alrededor del 35% en una y 41%, 40% en otra, pero ahora ya es abrumador el porcentaje de peruanos. Y eso tiene que ver con la sucesión de hechos de corrupción que han sido sacados a la luz pública por unidades de investigación y por todos los medios de comunicación. Desde la aparición de $20.000 en el baño del señor Bruno Pacheco, ubicado en Palacio de Gobierno, el secretario general del presidente de la República, hasta los depósitos en su cuenta, tiene alrededor de 80.000 soles en el banco, una persona que antes hacía taxi en un tico, hasta el desfile de personas en la casa de Breña que al final terminan ganando licitaciones. Todo esto evidentemente ha generado la indignación de los ciudadanos y ha ocasionado que el pedido de vacancia presidencial en estos momentos sea apoyado por un 72,5%, ¿no? Lo cual es realmente abrumador. Correcto. Se va perdiendo legitimidad el gobierno del presidente Pedro Castillo frente a los electores, incluso al elector del interior del país, ¿no? El sector rural también, que era su fuerte, su bastión más fuerte en el sur, también empieza a perder popularidad y aprobación ahí. Sin embargo, legitimidad no es lo mismo que legalidad. Y la Constitución establece causales muy puntuales para invocar la vacancia presidencial. Se cumplen para promover esa vacancia. Tú has sido congresista, Juan, has sido ministro, conoces bien. ¿Se cumplen los fundamentos constitucionales para promover una vacancia? En este caso estamos hablando de la permanente incapacidad moral, ¿no? Y desde ese punto de vista, si las comisiones de investigación determinan que, por ejemplo, detrás de los ascensos incorrectos en las Fuerzas Armadas ha estado la influencia del presidente para colocar a sus amigos y sacrificar así la seguridad nacional, pues eso se inscribe dentro de lo que es un deterioro moral. Igualmente, si es que el señor Bruno Pacheco ha actuado por influencia directa del presidente de la República, y esos desfiles por Breña también han querido no solamente faltar a la ley, sino tener un propósito clandestino de manejar de manera paralela el destino de las licitaciones en el país. Obviamente todo eso genera un deterioro moral, pero hay un asunto mayor. Si el presidente es digno de llevar el cargo de jefe de Estado. Permíteme, Juan, detenerme en los argumentos que acabas de dar. O sea, el nombramiento de ministros que no dan la talla no es una causal para vacar a un presidente.
porque lo hemos visto en otros gobiernos. No es una causal, el y eso lo nombramiento señalé de desde un primer funcionarios instante. que no dan la talla para los cargos tampoco, no son causales. O sea, eso no es una causal para vacar al presidente. Y esto no quiere decir que, porque aquí en Día D somos muy críticos respecto a la gestión del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, yo quiero ir estrictamente al tema legal de esta vacancia y constitucional. Porque, a ver, todos los temas que has mencionado son temas que tienen que ser investigados y que de hecho están en marcha las investigaciones. No hay conclusiones y el presidente durante su mandato tiene inmunidad de juicio, no puede ser sentenciado, pero puede ser investigado, ¿no? Así es. Entonces, Pero en ese las caso causales específico, legales están configuradas o no en este momento. Mira, en un meeting del 2 de agosto de este año, cuando mucha gente defendía literalmente al presidente Pedro Castillo, yo señalé que si el nombramiento de impresentables en el gabinete tiene como objetivo confrontar al Parlamento y buscar su cierre, pues obviamente eso se inscribe dentro de la incapacidad moral. ¿Por qué? Porque él no está colocando gente incapaz, no por el hecho de que no encuentre gente capaz, sino porque quiere provocar al Parlamento. ¿Tiene A él se le ha músculo elegido como político el jefe de presidente Estado. Pedro Castillo para promover el cierre del Congreso? ¿Tiene, En de un hecho, músculo inicio político lo no tenía, tiene, porque ni en un siquiera su inicio lo bancada tenía. es unida? Los 30 de Perú Libre no son todos, no responden todos a Pedro Castillo, sino el ala magisterial. ¿Tiene a las Fuerzas Armadas y tiene ese poder de influencia en las Fuerzas Armadas para movilizarlas y cerrar el Congreso de la República? Yo enfaticé por eso la fecha, el 2 de agosto, ¿no? Si la promoción de personas indeseables en el gabinete tenía que ver con la confrontación con el Congreso para buscar así su disolución, pues obviamente el presidente no estaba capacitado moralmente para ejercer la jefatura de Estado. Eso es obvio. Pero eso se tiene que ver en la discusión política, en el debate político. Hoy vemos que él no tiene capacidad de convocatoria, no tiene liderazgo, es lamentablemente incapaz, como dice Mario Vargas Llosa, es un pobre hombre, y en los últimos días ha demostrado temor. Eso de la chanchita, de que está buscando está haciendo una chanchita para de esa manera poder ayudar a los niños pobres, no es otra cosa que un parche ante la posibilidad de que salieran nuevos audios, ¿no? Que lo pudieran comprometer con cuestiones vinculadas al dinero. Entonces, el presidente está demostrando temor, el presidente está demostrando una grave inseguridad y él tiene que tener en cuenta que políticamente nadie sale bien parado de una moción de vacancia presidencial, más aún cuando es a los 120 días. En estos momentos podemos ver un desfile de parlamentarios que cambiando una y otra vez de opinión dicen que ahora están en contra de la vacancia, porque simplemente se enteraron de repente que los audios no eran tan contundentes como se amenazaba. ¿Esta noche sientes que esta moción de vacancia, o sea, este primer paso que es obligar al presidente con los 52 votos a ir y responder ante el Pleno del Congreso se ha desinflado? Yo creo que el objetivo de una vacancia no debe ser que el presidente vaya a informar. El solo hecho de que se plantee pensando en que vaya a informar, se olvidan de un hecho innegable, que el presidente y los congresistas no son sujetos de interpelación. Pero en este caso, si es que existen las condiciones que el presidente no esté capacitado moralmente para ejercer el cargo, pues sí, tenía que presentarse una moción de vacancia y bastarían solamente 1 o 2 hechos y no 7 u 8 u 9 como se han presentado, algunos de los cuales no tienen nada que ver con el propósito de vacar. Correcto, entonces para mí el tema nuevamente de los vuelvo a la pregunta inicial y para cerrar, porque tengo que irme a la pausa, Juan. En estas circunstancias, en este momento, cuando tenemos investigaciones preliminares no concluyentes, en este momento no se reúnen entonces las condiciones jurídicas para plantear una moción de vacancia. No, jurídicas sí las hay. Okay. En términos políticos, yo creo que los parlamentarios tienen que llegar al debate, que no olvidemos que este martes solamente se aprueba la moción de admisión al debate, y en el debate ellos tendrán que demostrar cuáles son los elementos que configuran la permanente incapacidad moral. Si han encontrado en ese interín, que puede ser el 12 o 13 de diciembre, elementos justificables, pues obviamente el presidente podría ser vacado. Y por otro lado, no olvidemos, el deterioro es de tal nivel, y lo demuestra la aprobación de solamente 18.8% de aprobación que tiene el presidente, que otra opción constitucional es la de la renuncia. Yo no tengo ninguna duda, así lo subrayo, que el presidente de la República es el principal factor de crisis.
y su permanencia, más allá si aprueban o no la vacancia, es un peligro para el país. Y es por eso que yo creo que se debe considerar seriamente la renuncia tanto de él como de Dina Boluarte, porque son factores de inestabilidad y que van a continuar en la medida que ellos sigan. Y que al sea frente Mari de la Carmen jefatura Alba la que ocupe interinamente la presidencia y convoque a elecciones solamente para presidente o que se convoquen a elecciones generales. Sería solo para Y presidente de la mientras República, tanto, para la plancha ojo Juan, los peruanos en medio, ¿no? Con una incertidumbre enorme, las inversiones frenadas, Bueno, la es que inflación ahí más tenemos que alta decidir. en décadas. O 56 meses más de incertidumbre destruyendo el Estado peruano con la presencia de agentes cubanos en el país que podrían hacer que la situación sea realmente insoportable y un retroceso a la venezolana del cual no vamos a regresar, o de lo contrario un cambio radical a partir de la renuncia del presidente si es que no se concreta la vacancia. Pero ya en estos momentos tener solo una aprobación de 18,8% ya es un factor de inestabilidad. Con menos de 20% ni el chofer le va a hacer caso. Ya se ha convertido en Bueno, hemos tenido una situación similar, Juan, durante el gobierno de Alejandro Toledo, del que formaste parte. Alejandro Toledo creo que llegó al 9% de aprobación. Pero tú dijiste una cosa importantísima. Alejandro Toledo tenía ministros. Tenía un Carlos Ferrero de Premier, tenía un Lucho Solari, tenía a un Roberto Quiabra, a un Carlos Cruz. O sea, tenía un conjunto de ministros que hacían que el Estado marchara. Y durante los 60 meses de Alejandro Toledo se creció económicamente. Durante los 60 meses. En este caso, ha habido una fuga de capitales de 20.000 millones de dólares. No hay ¿Crees que el presidente privada, Castillo no existe... evalúe en algún momento renunciar? Es el líder sindical que en su momento 3 meses mantuvo a los alumnos sin clases, siendo el profesor, porque se negó, a pesar de que el pliego de reclamo fue atendido, se negó a suspender la huelga. ¿Crees que va a renunciar? ¿Crees que en su cabeza y en su lógica está el renunciar? Si él piensa en el país, tendría que hacerlo. Ahí yo no tengo ninguna duda que en estos momentos él debe estar pensando seriamente en que no está capacitado para el cargo. No tiene convocatoria, no tiene liderazgo, no tiene trayectoria, no tiene conocimiento, se asusta en los consejos de ministros, no tiene capacidad de generar consensos políticos. Es un desastre. Como dijo Mario Vargas Llosa, es un pobre hombre que no tiene idea de qué hacer. Entonces debe pensar seriamente en el país y pensar en la renuncia. Bien, Juan, te agradezco habernos atendido esta noche. Muchas gracias, Pamela, ha sido un placer. Buenas noches. Nos vamos a la pausa nosotros y vamos a regresar con un reportaje que le va a provocar viajar al Cusco. Le va a provocar estar allí donde estuvo Percy Guzmán, en estas comunidades altoandinas bajo un cielo eternamente turquesa, pero conociendo la experiencia de estas comunidades campesinas que lo que están haciendo es rescatar, ¿no es cierto?, la forma milenaria en que los incas ejecutaban la agricultura, rescatando semillas, rescatando métodos que estaban empezando a hacer el desuso con el apoyo de un plan que les vamos a contar al volver de la pausa, que en realidad es el tema que nos debería concentrar. Cómo reflotar la economía, cómo potenciar la agricultura, la minería, la pesca, en fin, ya, es el tema que ya conocemos, pero es un reportaje que no puede dejar de ver. Nos vamos a la pausa, antes mensaje de nuestro auspiciador. Este fue definitivamente un año complicado, pero a más grande el reto, más grande el premio. Por eso en esta Navidad, engríete con el Z Flip 3 de Samsung, un celular plegable que se dobla y se hace más pequeñito. Cuenta con una pantalla en la cubierta mucho más práctica. Por ejemplo, si necesitas contestar una llamada, cambiar una canción, tomar una foto o grabar videos, hazlo sin abrir el celular. Por eso este año tu Navidad comienza con Galaxy. Entérate más acerca de este celular ingresando al link que aparece en la pantalla. Volvemos aquí en Día D. Esta noche en Día D, la gran esperanza de los agricultores cusqueños en las alturas de Lares para preservar con técnicas ancestrales nuestras milenarias y valiosas especies nativas. Trabajamos semillas que estaban desapareciéndose, rescatamos esas semillas. Rescatamos lo que es el cocoto, chulpi, el maíz chuspi. Quédese en
Bueno, ya les he comentado que este reportaje de Percy Guzmán, los va a provocar trasladarse al Cusco, allí donde estuvo Percy, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde las comunidades campesinas lo que vienen haciendo es rescatando todo el conocimiento ancestral de los incas para hacer agricultura. Una agricultura que es biodiversa, que es respetuosa con el medio ambiente y sobre todo una agricultura que rescate no solamente los usos y las costumbres, por ejemplo, de la veneración a los apus, sino también rescatar semillas que están en peligro de extinción. Percy hizo un viaje de 4 horas en carro para llegar a la comunidad de Lares, donde el proyecto CIPAN busca rescatar precisamente esas prácticas milenarias en la agricultura con miras a proteger nuestra biodiversidad, rescatar los ecosistemas vulnerables y, como les dije, las semillas en peligro de extinción. Miren este reportaje que es hermoso. Gracias. Gracias. Esta es una ancestral tradición agrícola, un legado que los incas supieron trabajar con especial sabiduría, respeto y agradecimiento a los apus para tener un buen año de siembra y cosecha. Por eso, a más de 3.350 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto del Cusco, estos campesinos continúan con la tradición gracias al proyecto que busca recuperar todo lo relacionado a la agrobiodiversidad en las zonas altoandinas del Perú profundo. En la comunidad agrícola de Cacchín, estos campesinos danzan llenos de felicidad en las cimas de los apus mayores. En esta zona altoandina del Cusco, donde su caprichosa geografía irregular le concede una increíble zona de agrobiodiversidad, es decir, un lugar donde los microclimas generan una tierra fértil ideal para aquellas semillas ancestrales que desaparecieron con el tiempo, pero que hoy se vuelven a recuperar. Alinhamuy kachun kay kachin llaqtaman nuqayku kay kachin llaqtapi saralank'aytan ruwarishayku costumbre kashan kay saralank'aypi kay Cusco llaqtaman alinhamuy kachun. Para llegar a este lugar viajamos por carretera 4 horas desde el Cusco. El frondoso verde del paisaje en el Valle Sagrado nos advierte que es época de lluvias. Al caer la tarde, el serpenteante camino cuesta arriba se hace cada vez con más dificultad. La densa neblina no permite ver más allá de unos pocos metros hasta llegar al distrito de Lares. Aquí pasaremos la noche para mañana muy temprano salir a la comunidad campesina de Choquecancha. Es una de las 18 comunidades que tiene el distrito de Lares. Es una comunidad que está ubicado más o menos en promedio a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Obviamente el paisaje es irregular. Hay alturas que están sobre los 5.000 metros de altura, ¿no? Yeah. Entonces ahora hemos venido a ver una actividad tradicional que es la actividad del aporque, ¿no? El aporque del maíz. Desde Choquecancha estamos dirigiéndonos a la chacra para conocer de cerca el trabajo de estos comuneros. Es un trabajo ancestral que está siendo apoyado por entidades gubernamentales para que ellos vuelvan a vivir y tener una sostenibilidad con la agricultura. Nos vamos para allá. Al llegar a la chacra nos encontramos con don Lucio Ocón. Este agricultor estaba en pleno trabajo del jalmay, actividad que consiste en labrar la tierra una semana después de la siembra. Gracias a la agrobiodiversidad de la zona, este campesino cosecha diferentes productos andinos como habas, quinoa, más de 300 tipos de papas nativas y una ancestral variedad de maíces que después de cosechados almacena en su cuartito del segundo piso de su casa en el campo. ¿Estas variedades son todas comestibles? Ni una hanca.
Tiene para comer. Para chicha también. Para chicha. Para chicha. Y para la cancha, creo, la rana. La cancha serrana. Ajá. Ya wasita khawamos wasi Veo que acá tiene el maíz guardado. Cuénteme, por favor. Ya no wasi miki. Manoka kukichata tindalmanta apamos serapuni wasi almacenapuni. ¿Y para qué se almacenan el maíz? Para comer, para vendinaipa, mijunaipa. ¿Y qué variedad de maíz tienes? La variedad de saracuna casa, o caria muerta. Ya. Y casa kailusara. Kita kalcha, guacamulu, ancasara leche. Ancasara, el maíz de cancha, leche para acá. Guacamole, sara. Guacamole. Chuspe. Chuspe. ¿Y todo este maíz es comestible? Ya pancho mijunapa. Ya pa mijunapa. Ajapa. Dejamos a don Lucio separando los diferentes tipos de maíz en su almacén para dirigirnos a la parcela de don Juan Rosalío, un agricultor conservacionista del maíz quien realiza este ritual a los apus antes de labrar la tierra. Tierra, apo, chasquicué, aquí bendicionita, aquí cariñuita. Bendición tachurame, no camampes, alguien que chacre yancariconampa, generata, alguien que chacre producción canampa, alguien resultado con no capas canampa. Alcanzar cuella, apo, invitaremos a aquí. Mi paisano Juan está viniendo ya a apoyarme la chacra que era mi aine. Bueno, don Juan, pásame ya, dinero ahí, papá, ahí está, papá, pasan pa' papá, niño. Con hambre, acá chico, papá. Pasan pa' papá, niño, cuna, pasan pa' papá, don Timoteo, don Tomás, don Ver, pasan pa' papá. Y chap samara pa' papá. Ajachata, papá. Don Juan, tomara pa' papá, gracias, papá. Cucacheta, don Juan, hal para pa' papá. Don Timoteo, cucacheta, hal para pa' papá. Ay, ángel de mi guarda y compañía, no me desampares de noche ni de día, no me dejes solo porque solo quiero perder a mí. Ay, gracias, papá, yo con mañana se lo vengo. Ay, papá, con acá está tomar un sayarina, papá. Gracias, papá, con mi padre. Culminada la ceremonia, viene la primera lampa o labrado a un mes de la siembra. Aquí se observa que la planta del maíz crece fuerte y sana gracias al aporte de estos agricultores, quienes culminan la jornada con una suerte de compartir donde beben chicha y pichan la sagrada hoja de coca. Nos ha salido bien, gracias a Dios, que tranquilamente hemos elaborado el trabajo y ahora estamos en hora de picho y estamos pichando nuestra coquita. Mi compañero Juan Wilca Betancor, un paisano más de la comunidad indígena de Choquecancha. Y también nos ha visitado el compañero Comumín, que había venido desde la comunidad de Cachi, el compañero. Y también acá el compañero que es mi paisano, don Timoteo Verónica, presente también en mi chacra. Y igual acá el compañero Tomás Betancortito. Gracias a Dios que ellos también me han apoyado en la chacra y mi labor de hoy día. Aquí conocimos a don Juan Wilca, un agricultor místico que antes de la siembra observa y escucha los mensajes de la naturaleza para tener una buena cosecha. Para sembrar maíz tenemos mirar la luna primeramente. La luna. Mirando la luna sembramos maíz. Si sembraríamos en luna nueva o luna llena, no da resultado bueno el producto. ¿Y cómo canta el zorro? ¿Cómo lo escucha usted? Sí, eso es lo que canta bien, entonces ya está buen año, ya estamos ya bien. ¿Y cuando canta mal, cómo es? Cuando un poco no va bien año y canta como así nomás. Así nomás. Así nomás, poca lluvia. Poca lluvia. Entonces, preocupamos. Ya. Este año no va a haber poca lluvia, va a ser, entonces poca cosecha estamos. La sabiduría de estos hombres de campo para encontrar en las fases de la luna o en el aullido de un zorro el futuro de la cosecha es un claro ejemplo de empatía con la naturaleza. Por eso, al llegar a la comunidad campesina de Cachín, descubrimos que esta tradición viene desde la época de los incas. Nosotros todavía estamos cultivando los costumbres tradicionales en trabajo, en hablar quechua y también más que todo en los cargos. Es una comunidad pre-inca. Hoy día vamos a ver el costumbre del sarapuju, el último aporte del maíz.
Apo pencolonca, apo pupata, sumata, maeslikitaka, orimata colgemamata, propequita fue en Kiko, apo pencolonca terra. En la chacra nos encontramos con este grupo de campesinos quienes inician este colorido y respetuoso ritual en agradecimiento a los apus mayores antes de trabajar la tierra. Saludos al Rincona, Pachamama, Somasta, con la frutuquita, las sariquitos, cualquier chico, plasta, taita mama, servina, visita con ama bastante, a fin de que napa, se le digan mapa, tierra lugar, taita mamay, saludos, Rafagona. A los pocos minutos, los agrarios inician el labrado acompañado por una banda de músicos. Aquí conocimos a Julio Cruz y a Chayik, o maestro de esta comunidad y del proyecto GEF de agrobiodiversidad CIPAN. Este proyecto de agrobiodiversidad nos está ayudando bastante, ¿no? Trabajamos semillas que estaban desapareciéndose, rescatamos esas semillas. Rescatamos lo que es el cocoto, chulpi, el maíz chuspi, guairasara. Estos campesinos celebran haber recuperado diferentes variedades de semillas ancestrales. Por eso, el día de trabajo en el campo viene acompañado de la deliciosa merienda que cargan y traen las mujeres en sus atados. Siempre cocinan para los hombres que están en el campo. Así es, sí, hacemos trabajar con varias personas y nosotros preparamos comida así entre mujeres, ¿no? Yeah. Porque una sola no podemos cargar todo. Esto es navito. Navito, ajá. Ese es el famoso navito. Ajá, sí. Yeah. Preparamos eso a su basecito, lo ponemos y después lo ponemos. Le ponemos tortilla. Es el huevito. Ese huevito también me acompaña. Ajá. Ah, mire, todo. ¿Y después de la merienda qué viene? Una chichita tomada. Waikuna panaikuna pampachaywan kichia que tawa iskuna tanta misatan anak pacha papanches Señor Jesucristo kamapo aranches hay que llegar a anak pachamanta pacha bendicionen choray kamuchon que wawankuna kamuinanches pa hinak kipantata no kura waikis choray cosa waikon licencia exmanta Juliana Dios ya Dios llore Dios Espíritu Santo amén. Estos campesinos que bailan felices a más de 3.350 metros sobre el nivel del mar vienen siendo respaldados por el Plan de Gestión Sostenible de Agrobiodiversidad y Recuperación de Ecosistemas Vulnerables en la región andina del Perú a través del enfoque de sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, el proyecto CIPAN. El objetivo del proyecto es fortalecer, ¿no?, la conservación de la agrobiodiversidad in situ, es decir, en las mismas comunidades, con las mismas familias, ¿no?, y en un continuo proceso de adaptación, ¿no?, año tras año. Busca además de ello fortalecer la transmisión de conocimientos intergeneracionales, ¿no?, porque la agrobiodiversidad se conserva, ¿no?, en gran medida con conocimientos ancestrales. La intervención, que viene de la mano de la institución Profonampe, es integral en estas comunidades altoandinas para recuperar no solo semillas o cultivos, también busca conocimientos, cultura, salud, educación y las necesidades de estos agricultores quienes cuidan y respetan la tierra con especial sabiduría ancestral. Estos son los proyectos, esto es lo que se reclama, apoyo, economía, chamba, por favor, a saber si lo tienen claro. Nos vamos a la pausa, atención a todos los fanáticos del programa Maestros del Sabor que se transmite en ATV. Tenemos anuncios importantes que hacer al volver de la pausa. Ahora tengo mensaje de nuestro auspiciador. La evolución es parte de la naturaleza. El mundo está cambiando y te esperan nuevos retos porque la educación ha evolucionado también. Es momento de decidir tu lugar en el nuevo mundo. Prepárate en la Universidad San Martín de Porres, donde forjarás el camino para alcanzar tus sueños. Universidad San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Examen de admisión Lima, Chiclayo y Arequipa el 7 de febrero. Volvemos después de esta pausa que es breve, aquí en Día D. Vamos con un tema muy interesante. El sábado es la gran final de Maestros del Sabor, el programa de cocina
más caliente de la tele, donde 12 cocineros de diferentes regiones del Perú han dejado la técnica y el sabor de la comida peruana por todo lo alto. Ahora solamente quedan 4 participantes: Carmen de Arequipa, Amílcar de Huancayo, Rafael de Chiclayo y Javier del Cusco. Solo uno se va a convertir en el nuevo maestro del sabor cusqueña y se va a llevar el premio máximo de 50.000 soles. Y si quieres llevarte un mini cooler cusqueña, no te pierdas el programa este sábado para descubrir cómo vas a poder ganártelo. Ya lo saben, no se pierdan el sábado 11 de diciembre, la gran final de Maestros del Sabor, 10:30 de la noche aquí en ATV. Y con esto nos vamos a la pausa. Gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta el próximo domingo. Chao.